que quiero platicar con ustedes esta noche. Una vida abundante que, visto desde un ángulo totalmente diferente a lo que normalmente hemos visto. Y para eso vamos a Juan 10, verso 10. Lógicamente usted ya conoce que ese verso, que es lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense, hermanos, que normalmente este versículo se lo hemos etiquetado a Satanás, ¿verdad? Casi siempre cuando hablamos de esto se lo mencionamos que es Satanás el ladrón. Lógicamente porque Satanás tiene una de sus famas, es que es ladrón. Y entonces, religiosamente hablando, hemos caído en ese esquema de decir que Satanás es el ladrón que vino a matar, a robar y a destruir, religiosamente. Pero bíblicamente hablando, Jesús no está hablando de Satanás en ese verso. Por eso es que tenemos que estudiar los contextos para poder entender el texto. En el capítulo 9 empieza un problema teológico en la vida de Jesús y los fariseos. En el capítulo 9, verso 13, tenemos el principio de un problema. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Todo el problema que se suscita en este momento de la historia en la vida de Jesús es porque Jesús sana a un ciego. Usted conoce la historia. Le aplica lodo, lo manda a lavarse y el ciego regresa viendo. Agarran al ciego y se lo llevan a los fariseos. ¿Cómo es que este ciego ahora mira? Y entonces empieza una investigación, empieza un problema, que por qué está sano y quién lo sanó. La historia tiene matices hasta cierto punto alegres, chistosos, parabólicos, pero tiene mucha enseñanza. Los fariseos eran tan puntillosos para cuidar la ley que se habían olvidado de la gracia, de la misericordia. Eso les dijo Jesús cuando les habló del diezmo. Ustedes diezman y son puntillosos para diezmar la menta, el comino y el eneldo, pero han olvidado la gracia, la misericordia, el amor. Era necesario hacer esto, o sea, tener misericordia y amor por la gente sin dejar de diezmar. Entonces, en esta ocasión no vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de la religión. Los fariseos empiezan a crear un problema para poder confrontar a Jesús. ¿Cuál era el problema? El problema era que era más importante guardar el día sábado que practicar la misericordia por un ciego. Ellos habían vivido por años, quizá en los últimos 400 años de silencio entre Malaquías y la vida de Jesús, que Dios ya no habló. Recordemos que esos 400 años de silencio es el período en el cual Jerusalén, Israel, pasó por muchas vicisitudes sociopolíticas y religiosas. Al momento de esto, los romanos han invadido Jerusalén y han hecho de Jerusalén su baluarte. Ahí vive el gobernador, a la par del templo. En fin, historia. Entonces, esos 400 años en los cuales ya no hubo profeta, ya no hubo voz de Dios, los fariseos, saduceos y los escribas, junto con los herodianos, que eran grupos pequeños, religiosos, que se habían ocupado de manejar diferentes aspectos del templo, habían tomado preeminencia. Pero entre todos los que sobresalían eran los fariseos.
Ellos eran los cuidadores de la moral. Ellos cuidaban que nadie transgrediera ni un punto de la ley. Tanto que se habían inventado otros puntos para proteger la ley. Pero en ese celo se convirtieron en religiosos. Sacaron a Dios del contexto y dejaron solo la letra. Por eso es que hasta el día de hoy los abogados saben y apelan en sus juicios ya no solo a la letra, sino al espíritu de la letra. La letra siempre va a tener una interpretación de espíritu. ¿Qué dice la ley? Esto, pero ¿qué dice el espíritu de esa ley? Ellos habían olvidado lo sensible, habían olvidado lo espiritual de la ley y se habían quedado con el témpano de hielo, porque la ley es fría. Hasta la fecha la ley es fría. Robó, métanlo preso. Pero ahora viene el espíritu de la ley y puede tener atenuantes. Normalmente esos atenuantes los usan los poderosos. Ese es un asunto normal en la vida del hombre. Así que en este momento los fariseos, que son, voy a decirlo así, los abogados de la ley de Dios, cuidan muchísimo. Y les aparece un ciego que fue sanado el sábado. Ese es el problema, que fue sanado el sábado. Entonces Jesús, que él sabe todo esto, pero hasta ahorita está al margen, el ciego empieza a platicar con ellos, a convencerlos. Llaman a los papás y les preguntan, ¿este es tu hijo? Pues sí. ¿Cómo nació ciego? Sí. ¿Cómo es que ahora ve? ¿Se da cuenta? Le preguntan hasta a los padres. Y el padre les dije, miren, ellos si es mayor de edad, pregúntenle a él. Incluso se abrogan el derecho de expulsarlos del templo. No pueden entrar al templo, porque ustedes son partícipes de este pecado de haber roto el principio del Shabbat, el principio de cuidar el sábado. Todo eso sucede en el capítulo 9. Mientras todo esto está pasando allá en el templo con los fariseos, en el capítulo 10, Jesús sigue predicando. Y como que Jesús sabe perfectamente lo que se está fraguando una confrontación grande, una confrontación dolorosa para los judíos, para los fariseos. Entonces en el capítulo 10 Jesús predica su famoso mensaje del buen pastor. Usted sabe que las Biblias tienen unos títulos que no están en el original, pero nos sirven para identificar de qué se va a leer. Y en el verso 7 del capítulo 10, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, volvió a decirles, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En este contexto, el Señor está diciendo que Él es el pastor, que Él es la puerta para que entren las ovejas. Esto lo hace porque los fariseos habían tratado de enseñarle a la gente que el judaísmo era la única puerta que había para entrar a la presencia de Dios. Ellos habían enseñado que la puerta por la cual se debía entrar para tener una relación de bendición con Dios era el judaísmo. Todo el que no fuera judío era un perro, era un exiliado, no tenía Dios, no tenía derechos espirituales, podía existir, pero no vivir. Ellos habían cerrado, por eso cuando el Señor habla con los fariseos, les dicen, ustedes ni entran ni dejan entrar al reino de Dios. Entonces, en este momentito, los fariseos han estado enseñando que la única puerta para entrar al reino de Dios era el judaísmo. Y aprovechando que mientras ellos están hablando con el ciego y toda la cosa, Jesús está enseñando y dice, yo soy la puerta. El que entra por mí, o el que entra a través de mí, va a entrar para que tenga vida. En el verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Quiere decir, siempre hubo un remanente esperando
que viniera alguien que realmente les permitiera entrar al reino de Dios. Y en el verso 9 Jesús lo certifica y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Y ahora se dirige no a los fariseos solamente, sino a lo que ellos representaban, a la religión. Ya ve que aquí no aparece para nada Satanás. Todo está en torno al fariseísmo, a la hipocresía, a la religión. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Los fariseos nunca dieron su vida por las ovejas. Yo la voy a dar, profetizando lo que va a hacer más adelante. Dice en mis notas, esto significa que los que intentan llegar a Dios por sus propios medios se tienen que inventar prácticas que no son lo que Dios desea. En estos versos se habla de los pastores que cuidan el rebaño, pero también habla del perfecto pastor que es Jesús. El portero se dice que es el Señor, pero también es Jesús que abre la puerta para los pastores de la tierra. En el día 6, el Señor aclara: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Él les está hablando del buen pastor, pero es una alegoría. Está enseñando que la iglesia, para poder entrar al reino de Dios, no debe entrar por ritos ni religión, debe entrar a través de Jesús. En este verso se aclara que todo lo anterior es una alegoría refiriéndose a Él como buen pastor. Pero como no lo entienden, en el 7 dice: yo soy la puerta. Ya no es alegoría, sino que es una confirmación. Yo soy la puerta. Eso quiere decir que los verdaderos pastores, y aquí es en donde usted entra como observante de Jesús o de una religión. Los verdaderos pastores tenemos que estar sometidos a la enseñanza de Jesucristo, porque Él es la puerta. Si yo, como su pastor, no entro por la puerta de Jesús, si le empiezo a hablar de otras cosas, si le empiezo a hablar de personas, en lugar de hablar de la palabra de Jesús, usted tiene que tener mucho cuidado. Es posible que yo no sea un pastor, que lo estoy llevando a la puerta que es Jesús. Estoy usando otras puertas para aparentemente meterlo a un reino que no es de Dios. Yo tengo bien claro lo que dice Jesús en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y enséñales todo lo que yo les he enseñado. No lo que se me ocurre a mí. Por eso es que la iglesia, dice la palabra, es llevada cautiva, porque le falta conocimiento, porque no estudian la palabra, no la comparan. Claro, no omito decir que algunos se vuelven incrédulos ante la misma palabra porque crean su propia teología. He oído a muchos que dicen: sí, es cierto, eso dice ahí, pero yo creo que eso es aparte. Estos son los religiosos. Los religiosos decían: sí, ahí dice que el diezmo es para Dios. Todo el diezmo, dice la palabra, y lo estudiamos el domingo pasado. Todo el diezmo de la tierra, de los frutos, de los árboles, es mío, dijo Dios. Pero los fariseos habían dicho: sí, es cierto, todo el diezmo es de Dios. Así que eso que llevas para tu papá, no puedes llevárselo a tu papá. Es corbán, es de Dios. Olvidaron la misericordia. Olvidaron algo que el mismo Dios dijo: el diezmo es mío y yo se lo he dado a los levitas. Eso lo olvidaron los fariseos con aquel joven, y Jesús les puso el dedo en la llaga. Por eso es que sabemos que los pastores tenemos voy a decirlo de esta manera, la virtud de mandarlos a ustedes al cielo o al infierno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, Jesús está enseñando que Él es la puerta.
Y me confronta, porque si yo no entro por esa puerta, si yo no estoy en una verdadera comunión con Jesús, ustedes deben tener cuidado de lo que les enseño. Jesús no está mencionando de ninguna manera a Satanás, se está refiriendo a los religiosos que han torcido la palabra de Dios para imponerla de ellos. Si usted está escuchando un mensaje que contradice las Escrituras, usted tiene derecho de disentir. Pero que contradiga las Escrituras, no sus ideas, ni sus pensamientos, ni sus conceptos, ni sus estructuras. Lo que usted tiene que tener cuidado es que lo que yo le enseñe esté de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso el cristiano tiene que ser tan letrado. Por eso la educación cristiana tiene que abarcar que usted sea la persona más preparada, dice Pedro, para hacer una buena defensa del Evangelio. Por eso es que en el mundo nos citan Biblias que no es la autorizada por el canon. Que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia, pero lo hemos tomado como Biblia. La Biblia dice, agua que no has de beber, déjala correr. Eso no dice la Biblia, mis queridos. Saúl era el ungido de Dios. Y David dijo, yo no puedo tocar el ungido de Dios. Pero ese ungido no está haciendo lo correcto. Ahora, ¿a dónde vamos a llegar como iglesia? ¿Por qué no hay valientes que se le pongan enfrente al pastor como hicieron los de Berea? Vamos a ver si es cierto que lo que Pablo enseña está en la palabra. Y estudiaban. Comparaban la enseñanza. ¿Y Pablo qué dijo? Los felicito, así debe ser. Examinen lo que enseño. ¿Cómo es que el ladrón mata, hurta y destruye? Todo el contexto está hablando de los falsos maestros, de los religiosos, que sustituyen la vida del Evangelio por prácticas externas. El que verdaderamente da vida abundante es Jesús, Él mismo lo dijo. La religión mata la fe, hurta las bendiciones y destruye el reino de Dios en la vida de muchos creyentes que no estudian la palabra. Por aquí dice el asalariado, a ver si lo encontramos, porque quiero hablarle unos segundos. Vamos a ver. Mas el asalariado, verso 12, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y vuelve a certificar, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y aquí viene algo que sale al paso, y las mías me conocen. Entonces tenemos que tener un discernimiento muy fino. Hay ovejas que no son del pastor. Que no son de Jesús. Y las mías me conocen. Hay ovejas en la iglesia que no son de Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Mis ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero hay ovejas que son del asalariado. Esta es la iglesia de Cristo. Y mi obligación es enseñarle a 10, a 15, a 20 o a 30,000. Mi obligación es enseñarle a los que estén. Por eso el martes se predica como que esto estuviera lleno. Y bendigo a Dios porque está lleno, fíjese, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le obedecen. Entonces, cuando vienen 25, todo el resto está lleno de ángeles. Sí, eso es lo que me dice la palabra. Exhortación, enseñanza, edificación. Ese es el almuerzo que Dios quiere dar. Siéntense de 50 en 50, no dijo de 5,000 en 5,000, de 50 en 50.
vamos a comer. Y está bien, hay momentos en que tenemos que almorzar rápido. Pero ¿cuándo nos vamos a nutrir? Por eso es que en los tiempos de Pablo podía darse el lujo de decir, a ese malcriadote y abusivo, sáquenlo. Pero porque en Corinto no habían 2 ni 3 iglesias. Era la única. Pero hoy no. Los verdaderos pastores deben tener las características de Jesús, deben entregar su tiempo y su vida a enseñarle al rebaño la verdadera palabra para que los liberte, los levante, los sane, los prospere, los haga ir a otro nivel de vida. De eso se trata. Ya dejar atrás, dice Pablo, dejar atrás el lastre. Ezequiel 34:1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño? Los débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. ¿Por qué nació esa visión? Porque fui a un entierro hace 20 años, me paré en una tumba y miré que sacaban huesos, y le dije a Giovanni, que fue el que me llevó, ¿y qué están haciendo, mano? Sacando al muerto para meter al otro. Y el problema, me dijo, es cuando venga el Día de Muertos, que se van a pelear porque primero la familia va a venir a enflorar al de los huesos. Y van a haber 2 familias enflorando una sola tumba, porque el otro ni sabe que hay otro inquilino ahí, como que fuera mesón. Y se van a encontrar 2 coronas. ¿Y usted quién viene a enflorar? Pues a mi pariente, y usted también al mío. ¿Y quién se murió primero? Pues el mío, hermano, una agarradera de chongas ahí que van a pelear. Y yo dije, en Visión de Fe no va a pasar eso, cada quien va a tener su hoyo. Así me gusta, Inés. No me venga, yo renuncio. Ay, algún día tenemos que llevarlo a charanchanan. Ya que no lo hacemos la otra semana, vamos a hacerlo cuando lo llevemos. Hasta con música. Tan, 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 tan. Entonces el pastor tiene que proveerle eso a su congregación. Los ejercicios de fe son para proveerle a usted la oportunidad de probar a Dios. De decirle, Señor, voy a hacer mi ejercicio. Voy a dejar de comer pizza para hacer mi ejercicio de fe. Yo sé que tú te vas a ocupar. Enseñamos a los esposos a que ya no manden a trabajar a sus esposas, que su lugar es en la casa cuidando a sus hijos. Son 20 años de cuidar esa visión. Nos han atacado, nos han criticado, hasta se han ido de la iglesia porque no quieren entender que es el orden que Dios hizo, que el hombre es la cabeza del hogar. Por eso en muchos hogares el hombre no puede decir, aquí quien lleva los pantalones soy yo, porque quien los lleva es ella, aunque tenga el zipper por un lado. Pero bendito Dios, las ovejas de Cristo lo han entendido y lo han aceptado. ¿Les ha faltado algo, mis queridos Cinia y Elmer? ¿Les ha faltado algo? Armando, Luis, ¿les ha faltado algo? Que hay un montón de gente que puede dar testimonio. ¿Les ha faltado algo, Arturo? Claro que no, yo sería el primer mentiroso. Pero esa es función del pastor, cuidarlos, levantarlos, llevarlos a un nivel de dependencia de Dios.
en donde ustedes se sientan felices de ser cristianos, no evangélicos del montón, sino cristianos. Y vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Usted no debe seguir a un pastor que se desvía, porque lo llevará por el camino que él está transitando. Usted debe aprender a discernir si está creciendo en la vida abundante o sigue viviendo en tristeza, en opacidad, en pobreza, en esclavitud, en vicios y en muchas cosas que no cambian en su vida. Usted debe examinar su vida. Empezó viniendo a la iglesia siendo un fumador, un golpeador de mujeres, y a estas alturas usted ya está mansado, ya le dice amén a todo a su esposa, le dice mi amor, mi tesoro, ya no dice la gorda, la vieja, la canosa, no, sino que ya le cambió lenguaje. Usted está cambiando. Amén. Si usted ya celebra el día de la suegra, ya no le dice musaraña, sino que le dice suegrita, gracias por esta hija que tuvo en su vientre, porque ahora es mía, gracias. Mire, aquí está su pollo, no campero, ya salgamos de esos pollos de albañiles, le llamo yo. Vaya a Guatemala el sábado, lleno de albañiles, hermano. Todo el montón de serruchos y martillos ahí, para mí. ¿Por qué me miran raro? Se lo digo porque campero chapín, ¿verdad? No voy a hablar del pollo campestre, los respeto porque es de ustedes. Pero cuando usted ame a su suegra por la hija que tuvo en su vientre, ¿qué dijo aquella mujer de Jesús? ¿Qué dijo? Vamos a ver quién se acuerda de esa palabra que solamente una vez aparece en la Biblia. A ver, pastor, ¿qué dijo? ¿Benditos qué? Los pechos que mamaste, le dijo. ¿Ah? Ahí a quién está alabando esa mujer. A María. A María. ¿Cuándo usted le va a dar gracias a su suegra? Gracias, suegra. Tuvo en su vientre a una mujer que me cuida, que me ama, que me respeta, la formó bien. Hay un mandamiento que cumplir. Pero los pastores que tienen a su propio rebaño los tienen tan presos. Por eso usted aquí no espere que hagamos retiros para la otra semana, hermano. Pastor, y aquí no nos vamos a ir a un monte para alejarnos del pecado, si el pecado lo va a llevar a un monte, hermano. Si el pecado no está en la ciudad, está en los corazones. Bueno, dejemos eso. Si usted no está cambiando aquí, si usted sigue siendo el mismo o la misma persona que vino, si no le duele seguir siendo la misma persona, usted está en el lugar equivocado. Aquí tenemos que cambiar todos. El hombre con el hombre y la piedra con la piedra. Cuando yo me pongo duro, ustedes se convierten en piedras. Eso lo dice la Biblia. Porque el hombre se forja con el hombre. ¿Y qué dice? Y el hierro con el hierro. Si yo me pongo hierro, ustedes se ponen hierros. Esto se aplica también al matrimonio. Cuando el esposo es hierro, se consigue un pedazo de hierro, hermano, que lo agarra, limatón. Y dice, y hasta se lo dice, es que vos sos mi limatón. Dígale, gloria a Dios, mi amor, te estoy limando esas asperezas horribles, ese mal carácter. Cuando yo te digo, ¿qué tal amaneciste? ¿Y qué? No puedo amanecer como yo quiera. Hermano, ahí va limatón. Entonces tengo que predicarle. Pablo dice, enseña, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. No dejes de enseñar, Timoteo. Hoy Timoteo aquí soy yo. La verdadera razón por la que vino Jesús a esta tierra fue para que tengamos vida y vida abundante. Para sacarnos de la religión, de las cargas religiosas, que no hicieron nada por ayudarnos, no hicieron nada para sacarnos del caos en todos los niveles en que vivíamos. Él vino a infundirnos la misma vida que obró en Él mientras anduvo en esta tierra. Quiero hacer una última pregunta, porque voy a predicar un mensaje sobre la prosperidad.
Pero no se pongan contentos, ni le voy a sacar dinero, ni le voy a enseñar a hacer dinero. Solo le voy a hablar de la prosperidad de Jesús. Y le dejo la pregunta para que se la responda. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Me ha ungido. ¿Quién conoce el verso? Que no sea Miguel, porque Miguel se lo sabe de memoria. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y me ha enviado a darle buenas nuevas a los pobres. Solo esa línea nos abre un panorama terrible. ¿Cuáles las buenas nuevas de Jesús? El reino de Dios. ¿A quién? ¿A los ricos o a los pobres? ¿Por qué a los pobres? Cindia, ¿por qué a los pobres? Porque los pobres son los más necesitados de conocer los secretos del reino de Dios. Y uno de los secretos del reino de Dios es: amado, yo deseo que sigas siendo pelado como siempre, que vivas a 3 menos cuartillo, que vivas prestando. ¿Cuál es la buena nueva a los pobres? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo lo que tengas y que tengas salud. Ahora la pregunta: ¿a quién vino ese evangelio? ¿Pastora Patti? A los pobres. Porque de los pobres nadie se había ocupado antes de venir Jesús. Pero sacar a un pobre de la pobreza, esa es la razón de anunciar el evangelio. Componer un matrimonio, llevarlos a las alturas, sacar a un matrimonio de lo cómodo, de vivir con la suegra 10 años. No es normal esto, mi amor. Antes era normal, cuando tenía visión de hormiga, de estar siempre en el hormiguero, pero salí un día fuera del hormiguero y me di cuenta que hay un horizonte. Vámonos de aquí, prepara maletas, deja la vacinica, deja aquel sartén todo abollado, no llevemos basura, una nueva casa con nuevos trastos. Hasta el televisor blanco y negro se queda. ¿Te imaginas tu casa con un cajonón de aquellos de que con el televisor, hermano? Ni los ladrones lo quieren. Digan, muchachos, no lo roben, ¿para qué quieren eso? Cuento. Una de las razones de anunciar el evangelio es a los pobres. ¿Ah? Por eso, qué casualidad que vienen jóvenes, se casan y empiezan a tener hijos. ¿Y será que yo les enseño a tener hijos? Me dicen, tengan cipotes, no. La prosperidad empieza hasta en el vientre. Y entonces se cumple Deuteronomio 28. Bienaventurado el fruto de tu vientre. Bienaventurado el fruto de tu vientre. La prosperidad se empieza a ver hasta en los hijos que nacen. Dicen amén. Si les estamos enseñando a salir de la pobreza, de la esclavitud, de las deudas, de los divorcios, del abandono de hogar, de la prepotencia, si les estamos enseñando a eso, usted es oveja de Cristo. Usted está en un buen lugar. Los que se han ido los bendecimos. No han sido ovejas nuestras. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sencillo, la ecuación es fácil de entender. ¿Te gusta, Pati? Amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. Los bendigo y los invito para el otro jueves de estudio de la palabra. Feliz noche. Váyanse tranquilos, que su pastor sigue orando por ustedes.